placer. Gracias por tu tiempo, por tus conocimientos. Creo que va a ser de mucho provecho para muchos, para nosotros y para todos los colegas docentes y alumnos. Te damos la Bueno, palabra. muchísimas gracias por la bienvenida. Bueno, agradecer a las autoridades que han vuelto a confiar en mí y me han vuelto a invitar. La verdad que para mí, como te decía hace un rato, es un honor estar acá. El año pasado estuvimos con una charla acerca de cómo escribir un texto académico, ¿no? El plan de escritura, cómo ir armándolo. Y bueno, esta vez nos toca quizás un tema un poco menos grato, pero sí muy necesario, que es todo lo referente a la formalidad, al formato del texto y específicamente la aplicación de las normas APA. Así que, si les parece, empezamos compartiendo un PowerPoint para... Sí, adelante, adelante. Estamos Dale. preparados para aprender. Bueno, entonces, el título de esta charla, cómo escribir, sin morir en el intento, parte 2, escritura científica, las normas APA, las temibles normas APA. Y bueno, lo primero que uno muchas veces se pregunta es, cuando la escucha por primera vez, cuando un estudiante escucha por primera vez esto de las normas APA, es, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué son las normas APA? Y bueno, básicamente podemos decir que las normas APA son un conjunto de normas, de indicaciones, que fueron pensadas para estandarizar los textos académicos, es decir, para generar una serie de reglas comunes a todos que permitan unificar criterios y determinar un formato común en los textos, por un lado para facilitar y ordenar los contenidos de un documento, pero también fundamentalmente para facilitar la tarea de quien tiene que leerlos y evaluarlos, ¿no? Entonces, eh, si nos paramos en la cuestión comunicativa que implica todo texto escrito, tener en cuenta y respetar estas normas no solamente tiene que ver con el manejo de ciertas destrezas, habilidades, de cierto cuidado, sino también implica considerar a aquella persona que va a leer y que muchas veces va a evaluar nuestro trabajo. ¿A qué se refieren las normas APA? También acá es interesante explicar que cuando hablamos de normas APA, no hablamos solamente de citas o de las referencias bibliográficas, sino que en realidad las normas APA abarcan un universo mucho más grande, ¿no? En principio, podríamos decir que cuando hablamos de normas APA nos referimos a el formato que tiene un documento, tanto en los márgenes, la sangría, dónde se ubica el paginado, el uso de ciertas abreviaturas, las fuentes, ¿no? El tamaño, el tipo de letra que vamos a usar y, por supuesto, ¿no? Las citas bibliográficas y las referencias, que es lo que muchas veces nos quita el sueño, ¿no? Al momento de escribir un texto académico. Dentro eh, de estas cuestiones de formato hay ciertas consideraciones que podríamos llamar las consideraciones generales y que tienen que ver con el formato en general del documento, ¿no? Dentro de estas consideraciones generales podemos hablar del tamaño del papel, que tiene que ser escrito en hoja A4, no en oficio, sino en hoja A4. El tipo de letra fuente que usemos, es recomendable usar la Times New Roman o Arial,
o Calibri o similar, es decir, letras o fuentes que sean bien legibles, que sean bien claras, eh, que no tengan firuletes o cosas, o que imiten la letra caligráfica, porque, por un lado, bueno, ese tipo de letras genera en el que lee cansancio visual, pero también a veces confunde, ¿no? O sea, no es bien legible. Entonces, es preferible usar este tipo de letras siempre en tamaño 11. Tener en cuenta que el texto tiene que estar justificado y tiene que tener un interlineado doble. Y como otra cuestión muy importante son los márgenes, el superior, el inferior, izquierdo y derecho, que todos tienen que tener la misma medida, 2,54 centímetros, lo que dicen las últimas normas APA, con sangría de 1,27 centímetros. Y el número de páginas se coloca siempre en la esquina superior derecha de la hoja. Estas consideraciones generales, este formato, ¿no?, que estamos presentando acá, siempre es aconsejable cuando uno comienza a escribir, cuando uno abre el documento de Word para empezar a trabajar, programarlo de entrada. O sea, de entrada poner las márgenes, justificar, poner el interlineado, la sangría, elegir el tamaño de letra, no dejar esto para lo último. ¿Por qué? Que muchas veces sucede que a veces uno deja todo para lo último o en algún momento se acuerda que tiene que ajustar el documento, pero siempre sucede que nos podemos llegar a olvidar de algo. Entonces, supongamos que uno terminó de hacer todo el trabajo, lo revisó, lo acomodó y de pronto dice, ah, pero yo no le puse los márgenes que le tenía que poner. O me olvidé de poner el interlineado doble. Entonces, todo aquello que habíamos compaginado, que habíamos dispuesto de manera armónica, se nos desarma. Y si a veces lo que nos olvidamos fue el tema del interlineado doble, y si el texto entre las exigencias está que tenga un máximo de hojas, ¿no? No nos podemos pasar de determinada cantidad de hojas. Cuando cambiamos el interlineado, lo pasamos de un interlineado simple o de 1,5 a un interlineado doble, bueno, ese trabajo que se ajustaba a la cantidad máxima de hojas, resulta que ahora se nos desbandó, se nos fue a un montón de hojas más y nos vemos en la obligación de tener que empezar a recortar, resumir, sacar, es decir, el trabajo que pensábamos que habíamos terminado en realidad no estaba terminado. Entonces, como primer tip o primer consejo, en el momento en que uno abre el documento para empezar a trabajar o para empezar a escribir el trabajo, hacer todos estos ajustes, tener en cuenta todas estas consideraciones para evitarse problemas posteriores. Otra cuestión a tener en cuenta es los títulos y los subtítulos. Entendemos por títulos aquellos grandes títulos, ¿no? Los que marcan como capítulos o como momentos importantes dentro del trabajo. Por ejemplo, en un informe, introducción, desarrollo, conclusión, ¿sí? Podrían ser títulos, o sea, son títulos. En esos casos, los títulos se colocan centrados en la hoja, se escriben en negrita, con inicial mayúscula y en fuente 12. En cambio, los subtítulos, es decir, aquellos títulos menores eh, por medio de los cuales nosotros desplegamos el contenido de ese título, bueno, esos subtítulos se escriben al
alineados a la izquierda, en negrita, con inicial mayúscula, pero en fuente 11, ¿no? El tamaño de la letra es 11, igual que el texto. Cuando uno termina el trabajo, cuando ya terminamos, decimos ya está, bueno, siempre es conveniente entrar a revisar, o sea, entre las revisadas, las lecturas que le hacemos, ¿no? Para controlar que esté todo bien, que nos tomemos el momento, nos tomemos el tiempo de controlar que títulos y subtítulos cumplan con estos requisitos, ¿no? Porque a veces uno es demasiado entusiasmado en lo que está escribiendo, pone el título, pone el subtítulo, pero no lo pone como corresponde. Entonces, bueno, está bueno esto de controlar al final de todo, hacer una leída de todo el trabajo, pero controlando títulos y subtítulos. Otra cuestión que plantea y que es importante tener en cuenta, que plantean las normas APA, son las abreviaturas de uso según estas normas, ¿no? Cuando nos referimos a la página, en referencia a una cita, por ejemplo, ¿no? La palabra página se abrevia con una P. Si son varias páginas, bueno, con doble P. Eh, el editor, que hablamos de un editor en lugar de un autor, que eso un poquito más adelante vamos a ver. La palabra editor también tiene su abreviatura en singular y en plural. La edición revisada, a veces pasa que es un libro que entre una edición y otra, bueno, se actualizaron datos, se agregó contenido, ¿no? Entonces se habla de una edición revisada bueno, es importante hacer saber al lector que estuvimos trabajando con esa edición y no con otra. Bueno, eso también tiene su abreviatura, lo mismo que cuando un texto no tiene año, no aparece el año de edición o no tenemos ese dato, se coloca con SF, ¿no? Siempre seguido de punto. Lo mismo pasa con volumen o volúmenes, ¿no? Tiene su propia, en singular y plural, su propia abreviatura, así como traductor o traductores. Cuando hacemos referencia a un capítulo, la palabra capítulo se puede abreviar, cap, ¿no? CAP con punto, edición, lo mismo, y cuando hablamos de parte, también la palabra parte puede abreviarse de esta manera. Yo siempre sugiero a mis estudiantes, a mis alumnos y alumnas que tengan una fichita o en un cuaderno o en una libretita, algo que esté destinado exclusivamente al tema de todo lo que esté referido al trabajo que uno va a hacer o en este caso, en especial, las normas APAS, y tener esto, ¿no? Estas abreviaturas, tenerlas disponibles siempre que uno tenga una duda de cómo se abrevian estas palabras. El año pasado, cuando hablábamos acerca del texto académico, nos centramos en el contenido del texto propiamente dicho, ¿no? Hablamos de cómo se hacía un diseño, qué partes tenía, qué era lo que había que escribir o que había que tener en cuenta para planificar cada uno de esos puntos del diseño, y bueno, unas cuestiones sobre la escritura. Pero un texto académico tiene una estructura mayor, ¿no? Y dentro de la cual está inmerso el texto, ¿no? En esa estructura podemos encontrar ciertas partes que son obligatorias, que sí o sí tienen que aparecer, y otras que son opcionales, ¿no? Bueno, y acá están indicadas, en primer lugar, la portada. Todo texto siempre tiene que tener una portada que identifique eh,
fundamentalmente el título del trabajo y su autor o su responsable. Generalmente cada institución tiene su portada modelo, entonces en esos casos obviamente tenemos que respetar ese modelo, no podemos cambiar. A esa portada le sigue un resumen del trabajo o un abstract, también se lo suele llamar, que es una síntesis de todo lo que trabajamos y que obviamente uno lo escribe una vez que terminó el trabajo, no lo podemos hacer antes porque no sabemos para dónde, para qué rumbo, ¿no? Se va a ir yendo nuestro trabajo. A veces uno, cuando empieza a hacer un trabajo de investigación, se propone o piensa que va a ser, va a ir en una dirección y el trabajo decide ir en otra, ¿no? O el trabajo nos lleva en otra. Entonces, este resumen es una de las últimas cosas que uno escribe. Es una síntesis, decía, generalmente alrededor de 150, 200 palabras, no más que eso. Muchas veces también puede ir acompañada de palabras claves. Las palabras claves son esas palabras precisamente claves, ¿no? Que son como, podríamos decir, como los pilares en función de las cuales el trabajo se va desarrollando. Es una lista de palabras, ¿no? Que bueno, que se colocan también junto al resumen. Luego aparece el texto, el trabajo, propiamente dicho, y luego del trabajo las referencias o referencias bibliográficas o como la conocemos más familiarmente, la bibliografía, es decir, la lista referenciada de los textos que usamos para hacer ese trabajo, que estudiamos, que leímos y que usamos para hacer ese trabajo y que citamos en ese trabajo. A veces es necesario, depende del tipo de texto, sumarle tablas, ¿no? A veces depende del tipo de investigación, uno trabaja con estadísticas o con cuadros de doble entrada, bueno, todo eso iría en un apartado, que serían las tablas. Otro apartado que puede acompañar al trabajo son las figuras o las imágenes, ¿no? Imágenes, fotos, dibujos, ¿no? Depende de lo que se trate, y también puede tener apéndices, ¿no? En el caso, por ejemplo, de quienes trabajamos con literatura, muchas veces en el apéndice agregamos los textos con los que estuvimos analizando, con los cuales estuvimos trabajando. Obviamente, bueno, mientras no sean textos demasiado extensos, ¿no? No una novela, pero sí cuentos, poesías, artículos periodísticos, publicidades, no sé, aquello que uno haya utilizado o que haya mencionado, que haya citado y que que tenga importancia, que tenga peso en el trabajo, bueno, se agrega en el apéndice para que el lector pueda, si le interesa, pueda leerlo. Y acá llegamos hasta acá, como digo yo, a veces le digo a mis estudiantes, hasta acá venimos tranquilos, ¿no? Venimos navegando por, por aguas muy mansas, pero cuando llegamos a la cuestión de las citas, el agua mansa se convierte en un rápido y el bote en el que veníamos flotando felizmente empieza a sacudirnos. Porque, bueno, las citas muchas veces nos complican, ¿no? Nos generan, más que nada nos generan mucha inseguridad. La primera pregunta que uno se puede hacer es, ¿cuándo citar? ¿Cuándo es necesario citar en un texto? Entendiendo por citar que vamos a reproducir lo que un autor o un grupo de autores escribió
o afirmó en un libro o en un artículo. Entonces, cada vez que nosotros querramos usar esas ideas o esos conceptos, siempre tiene que estar indicado en el texto quién es el autor y en qué texto se encuentra, ¿no? Y fundamentalmente saber cómo citar correctamente para no caer en un plagio. Es decir, si yo tomo un concepto de algún autor que a mí me parece que es importante o que es interesante, lo agrego en mi trabajo, pero no le pongo ninguna marca ni hago ninguna aclaración, que esas ideas no son mías, sino que yo las tomé de otra persona, estoy cometiendo fundamentalmente un acto de deshonestidad intelectual, me estoy apropiando del trabajo intelectual de otra persona. A eso se lo llama plagio. Y el plagio es, es un delito, entonces como tal puede tener consecuencias jurídicas, penales, ¿no? Punitivas, pero además de eso es un acto de deshonestidad intelectual, ¿no? Porque yo estoy diciendo o haciendo pasar como propio lo que es el producto del pensamiento, del trabajo intelectual de otra persona. Entonces, también esto puede tener consecuencias académicas, ¿no? Yo conozco personas que han perdido su título, han quedado inhabilitados para ejercer su profesión, porque la universidad, frente a una denuncia de plagio, bueno, decidió llevar a cabo esa sanción. Entonces, es importante tener esto en cuenta, porque a veces se puede hacer plagio deliberadamente, pero muchas veces, y eso es lo que uno quiere evitar con los estudiantes, a veces se cae en el plagio por ignorancia, por no saber, ¿no? O por no tener el suficiente cuidado a la hora de hacer una cita. Entonces, la conclusión de esto sería, cada vez que nosotros reproducimos de manera textual o no textual lo que otra persona afirma o dice en un texto, en un libro, en un artículo periodístico, en donde sea, siempre tenemos que decir quién lo dijo y dónde lo dijo, en qué texto, de qué texto nosotros lo tomamos. Entonces, con esto estamos cubiertos con el tema del plagio, ¿no? Con respecto a las citas, existen varias clases de citas, ¿no? Y acá entramos en terreno un poquito más resbaloso, si se quiere. Yo voy a presentar acá las distintas citas y después vamos a ir desarrollando cada una de ellas, ¿no? Por un lado están las llamadas citas textuales o directas, o citas eruditas, o citas de autoridad, que son aquellas citas en las cuales nosotros copiamos textualmente de un texto determinado lo que el autor o la autora dijo. Estas citas pueden ser consideradas cortas, cuando tienen menos de 40 palabras, o pueden ser consideradas citas largas, cuando tienen más de 40 palabras. ¿Por qué es importante esto? Porque depende si la cita es corta, si es larga, va a ser el formato que va a tener en el momento en que la incorporemos a nuestro trabajo. Y por otro lado, independientemente de que tenga más o menos de 40 palabras, la forma en que la presentemos puede variar. Pueden ser citas en donde hacemos énfasis, ponemos el énfasis o nos basamos en el autor,
y en otros casos donde ponemos el énfasis o nos basamos en el texto. Y por otro lado, están las citas llamadas indirectas o más conocidas como paráfrasis. Cuando hacemos una paráfrasis, lo que hacemos es decir con nuestras propias palabras, con nuestro propio discurso, lo que otra persona dijo o afirmó o definió en su texto, en su libro. Con respecto a las citas, y antes de empezar a desplegar qué características tienen cada una de estas citas que presentamos acá, me gustaría compartir con ustedes otro tipo, otra sugerencia, y es que al mismo tiempo que uno comienza a hacer el trabajo y que abre, como decíamos hoy, abrimos un documento de Word y hacemos todos los ajustes, ¿no? De márgenes, de sangría, de letra, de interlineado, etcétera, etcétera, es interesante abrir otro documento paralelo que le podemos poner como nombre citas o bueno, o lo que ustedes quieran, pero que esté referido precisamente a las citas. ¿Por qué? Muchas veces sucede que obviamente uno antes de hacer un trabajo tiene que estudiar, tiene que leer, ¿no? Entonces lee y dice, ah, qué bueno que está esto, por ahí lo subraya, ¿no? Y en un mismo texto subraya varias cosas. Después, bueno, de todo eso que subrayó, hay algunas cosas que son más importantes que otras, pero en el momento en que uno lee, bueno, le parece que son interesantes. Tenemos PDFs, tenemos libros, mira, leemos en línea, leemos también libros digitales, ¿no? Y bueno, y de pronto vamos identificando cosas, ah, esto me puede servir, esto está interesante para cuando hable de tal cosa, pero después cuando llega el momento en que nos ponemos a trabajar, nos empieza a agarrar la desesperación, porque nos acordamos que había una cita que era genial para esto, pero que no nos acordamos ni quién la dijo o en qué libro estaba, porque a veces también sucede que de un mismo autor uno lee dos o tres textos y en dónde estaba, y entramos a agarrar y buscar, y todo está marcado y todo está subrayado, y a veces lo tenemos delante de los ojos y no lo vemos. Entonces, para evitarse estas corridas y estas angustias, es interesante en este segundo documento de citas, copiar la cita, esa cita que nos pareció genial o que nos pareció que es una cita que seguro que la voy a necesitar o que la puedo llegar a necesitar, copiar la cita, copiar también de esa cita los datos que voy a necesitar para hacer la referencia de la cita, que es el apellido del autor, el año de edición de ese texto y las páginas donde está la cita. Entonces, esto ustedes no saben el tiempo enorme que nos ahorra después cuando tenemos que empezar a trabajar. Yo creo que es una de las claves, ¿no? Del trabajo de investigación, es estar bien organizados. Y esto nos ahorra muchísimo tiempo. Ir acumulando, no importa que estén desordenadas, no importa que estén mezcladas, porque no es lo mismo buscar en un archivo de Word una cita entre 20, 30 citas, que buscar una cita entre 6 o 7 libros, que no sabemos dónde está. Y no nos acordamos ni el autor, ni el libro, lo único que nos acordamos que era muy buena la cita y que justo es la que yo necesito y que no la encontramos por ningún lado. Entonces, me parece que este es un punto importante a tener en cuenta. Hoy todos trabajamos con la computadora. Antes, años atrás, yo me acuerdo que
yo trabajaba con fichas, ¿no? Esos cartones rayados, rectangulares, y hacía lo que se llamaba en aquella época fichas eruditas, ¿no? Eran fichas en donde se copiaba lo mismo, se copiaba la cita y se ponían todos los datos necesarios para después agregarla en el texto. Y ustedes no saben lo útil que es, así que, bueno, un consejo para los escritores noveles especialmente. Bueno, vamos a avanzar un poquito y comenzamos con las citas textuales. Entonces decíamos que en la cita textual lo que hacemos es copiar o reproducir de forma exacta esa idea, ese concepto, esa afirmación, no sé, ese fragmento del texto que queremos agregar a nuestro trabajo sin hacerle ningún cambio ni hacerle ningún agregado. Y como dato, como decía hace un ratito, se le debe indicar el autor, el año y el número de página. Estos tres datos son los tres datos que siempre voy a necesitar para cualquier tipo de cita. O sea, de ese cuadro que vimos, que les mostré recién, cualquiera de esas, más de 40, menos de 40, con énfasis en el autor, con énfasis en el texto, cita indirecta, cita directa, en todos los casos necesitamos tener estos tres datos: apellido del autor, año de edición del texto y número de página. Cuando las citas tienen menos de 40 palabras, igual que las que tienen más de 40 palabras, podemos, decíamos hace un ratito, poner el énfasis en el autor o hacer lo que se llama una cita narrativa o poner el énfasis en el texto. Cuando queremos poner el énfasis en el autor, es decir, queremos destacar el nombre del autor, vamos a poner primero el apellido del autor, entre paréntesis el año, a continuación, entre comillas, la cita textual, cuando cerramos comillas, entre paréntesis, P. punto y el número de página. Como por ejemplo, en esta cita, ¿no? Según Braslavsky, eso lo estaría diciendo yo, ¿no? Supónganse que vengo hablando sobre la lectura y vengo mencionando varias cuestiones y en un momento digo, según Braslavsky, 2005, comillas, los problemas en la comprensión de lectura se vinculan al fracaso escolar, cierro comillas, y el número de páginas, ¿no? Entonces, fíjense que el nombre del autor se destaca, ¿no? Yo quiero hacerle ver al lector la importancia que yo le doy, en este caso, a Berta Braslavsky. Ahora, si yo esta cita donde estoy haciendo énfasis en el autor, la quiero transformar en una cita con énfasis en el texto, entonces la estructura va a ser, primero, entre comillas, va la cita, y cuando termina la cita y cierro comillas, abro paréntesis, apellido del autor o de la autora, año y número de página. Entonces, esto que está acá, lo transformo en esto. Entendemos que los problemas en la comprensión de la lectura se vinculan al fracaso escolar, cierro comillas, entre paréntesis, Braslavsky, 2005, página 48. Fíjense, son exactamente los mismos datos, solo que ubicados de otra manera. La pregunta que suele aparecer acá es, ¿y cuál es mejor? ¿La cita con énfasis en el autor o la cita con énfasis en el texto? Y en realidad es indistinto. Ambas son correctas,
igualmente correctas, ambas son eficaces también, y todo depende de, como les decía recién, si yo quiero resaltar el nombre del autor, porque me parece que, por ejemplo, si uno habla de alfabetización, Berta Braslavsky es una de las figuras en Argentina más importantes, entonces, bueno, yo puedo usar una cita basada en el autor. Pero si a lo mejor no me interesa tanto destacar que lo dijo Braslavsky, pero lo que sí me interesa es la cita en sí misma, y bueno, utilizo la otra forma. Pero ambas son igualmente correctas. Uno elige, depende cómo va llevando el texto. Hay personas que prefieren unas, otros prefieren otras. Es una cuestión de gusto, se pueden alternar una con otra. Yo creo que es un poco la misma escritura del texto, a veces nos va llevando, ¿no? Y si no nos lleva la escritura del texto, bueno, elegir la forma con que uno se siente más cómodo, ¿no? Cuando se siente que el texto fluye con más facilidad, y que la lectura también fluye con más facilidad. La otro tipo de cita textual es cuando tiene más de 40 palabras. En este caso también podemos hacer cita con énfasis en el autor o cita con énfasis en el texto. De la misma manera, exactamente igual que las citas cortas. Lo que varía es el formato de la cita en sí misma. En estos casos, cuando tienen más de 40 palabras, la cita se escribe en un párrafo aparte del texto y no se le pone comilla. El texto va alineado a la izquierda y al margen que ya tiene, se le agrega en el margen derecho un nuevo margen de 2,5 centímetros. Y acá tienen un ejemplo. Este es un ejemplo con una cita con énfasis en el autor. Andrea Lió, 2017, en su libro Los artesanos de la enseñanza, que podemos citar el libro, ¿no? Podríamos decir directamente, Andrea Lió, 2017, afirma lo siguiente, 2 puntos, y acá viene la cita. Fíjense que hay un espacio, está alineado a la izquierda, pero no llegamos hasta el final, sino que hay un nuevo margen de otros 2,5 centímetros. Y al finalizar la cita ponemos la página. ¿Cómo sería esta cita si queremos poner el énfasis en el texto? Podríamos decir, con respecto a la autoridad del maestro, 2 puntos, es preciso el carácter, bueno, escribimos toda la cita y al finalizar, de la misma manera, exactamente igual, y al finalizar le ponemos el apellido, Alió, 2017, página 37, el número de página. Bueno, y finalmente llegamos a las citas indirectas o paráfrasis, que, como decíamos cuando presentamos el cuadro con todas las clases de cita, en estos casos lo que hacemos es reproducir con nuestras propias palabras o con nuestro propio discurso los conceptos de un determinado autor. Y acá seguimos exactamente las mismas normas que en las citas textuales, excepto el uso de comillas. O sea, no vamos a usar comillas porque lo vamos a decir con nuestras palabras, ¿sí? Recordemos que en un texto, cuando se usa comillas, las comillas siempre le dicen al lector, atención, esto que viene después de las comillas, no lo dice el que escribe este texto, sino lo dice otro.
que después veremos quién es, ¿no? Y acá, bueno, un ejemplo, la misma cita de recién, que era la cita de más de 40 palabras. Si yo quiero hacer una paráfrasis, voy a decir, tal como sostiene Alió, ahí pongo el apellido, entre paréntesis, el año y el número de página. En la actualidad, la autoridad de los docentes, bueno, todo lo que sigue la cita. Y luego, punto seguido, y sigo con el texto que estoy escribiendo, ¿no? Es decir, que en la cita indirecta, la palabra del otro, la palabra del autor al que yo hago referencia, se entremezcla dentro de mi texto, entra a formar parte de mi texto. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero referirme a lo que dice un autor, pero no me refiero a algo en particular, sino hago, digamos, una paráfrasis de varias cosas que él dice en distintos capítulos o que dice a lo largo de todo el texto? Entonces, en esos casos no le ponemos número de página. Es lícito no poner número de página. Otra pregunta que muchas veces hacen es, y bueno, ¿y cuándo usamos? ¿Cómo sabemos cuándo usar cada tipo de cita? ¿Cuándo usar la cita textual y cuándo usar la paráfrasis? En general, lo que uno suele recomendar es que es conveniente darle preferencia a la paráfrasis antes que a las citas directas. ¿Por qué? Porque como decía recién, cuando parafraseamos lo que otra persona escribió con nuestro propio discurso, con nuestras propias palabras, eso se integra en nuestro texto, ¿no? Eh, Hay un entretejido mucho más profundo y el texto fluye, ¿no? La lectura es mucho más amable, si se quiere, más fluida, ¿no? Como que la lectura va sola. En cambio, cuando hacemos citas textuales, esa cita textual siempre está marcando como un corte, ¿no? Eh, Sin embargo, hay veces que sí es necesario hacer una cita textual, es conveniente y es estratégico hacer una cita textual. ¿En qué casos? Bueno, cuando lo que el autor dice es sumamente importante o cuando lo dice de una manera que no podemos cambiar porque es de una manera que es lo suficientemente clara y explícita. Eh, o cuando da una definición y es esa definición y no hay forma de cambiarla, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, en este caso de Peirce, el semiólogo, que cuando define signo dice, signo es algo que está en lugar de algo y que significa algo para alguien. Bueno, ese concepto es difícil de cambiar, es decir, si lo cambiamos ya lo estamos modificando demasiado. Entonces, por lo general, cuando uno quiere citar o trabaja con este autor y quiere hacer referencia a este concepto, bueno, ahí hace una cita textual. Eh, También hay que tener cuidado también de no abusar de las citas textuales porque muchas veces vuelve al texto muy pedante, ¿no? Como que el que escribe quiere hacer alarde, demasiado alarde de su erudición. Entonces, yo creo que, bueno, que uno tiene que buscar un equilibrio y tiene que a veces decir, bueno, pocas citas textuales, pero que sean bien potentes, es mejor a un montón, a que todas sean citas textuales. ¿Qué tener en cuenta, no? ¿Qué recomendaciones uno generalmente hace eh, y qué es lo que
cuida al momento de hacer una cita textual? Bueno, una de las más importantes es que al momento de escribir el apellido de los autores, muy especialmente si se trata de autores extranjeros, eh, fijarse que el apellido que ponemos en la cita esté bien escrito y que coincida con la forma en que lo escribimos en la bibliografía, ¿no? Porque esto genera cierta, ¿no? Para el lector y el lector entendido, genera cierta interferencia y como cierta desconfianza también, ¿no? Eh, Tener en cuenta que todos los autores que están en la bibliografía tienen que haber sido citados y viceversa, que todos los autores citados tienen que estar en la bibliografía. Y acá viene otra recomendación, u otro tip, si ustedes quieren, y así como cuando uno abre el documento de Word para hacer el trabajo, yo les decía, ábranse otro archivo para las citas. Es interesante, y me parece que es importante, abrir un tercer archivo para la bibliografía. Entonces, yo en el archivo de citas puse una cita de un autor determinado, de un libro determinado. Bueno, luego escribo la referencia bibliográfica en ese tercer archivo. Y entonces cuando yo termino el trabajo, tengo la bibliografía hecha y lo único que me queda es ordenarla. ¿Por qué no hacerla en el mismo archivo que la cita? Y porque a veces se nos mezcla, entonces es preferible tener que cada oveja esté en su corral, ¿no? Y que vayamos trabajando así en paralelo, y después una vez que uno los ordena las referencias alfabéticamente, es simplemente una cuestión de copiar y pegar en el trabajo y ya lo tiene hecho. Entonces, vuelvo a repetir, los autores que están citados tienen que aparecer en las referencias bibliográficas y los que están en la referencia bibliográfica tienen que estar citados en el texto. Asegurarse de citar preferentemente las fuentes primarias. A veces sucede que uno lee un libro sobre un tema determinado y el autor, en su libro, cita a otro autor. Y eso que dice ese otro autor nos resulta sumamente interesante. Bueno, tratar de conseguir entonces, si queremos citar lo que dijo ese autor citado por el autor que leímos, bueno, conseguir ese archivo, ese documento, ese trabajo, ese libro, para poder citarlo como fuente primaria, ¿no? No es muy conveniente hacer cita de cita. Si no nos queda otra porque no se consigue, no hay, y realmente esa cita vale la pena, bueno, la hacemos, pero siempre es preferible trabajar con fuentes directas, fuentes primarias. Cuando uno habla de fuentes primarias, es el libro que yo leí, ¿no? Si yo leí el libro de Berta Braslavsky, esa es mi fuente primaria. Ahora, si Braslavsky cita no sé, a Vygotsky, entonces, si yo pongo la cita que aparece en Braslavsky, esa es una fuente secundaria, no es la fuente primaria. Ahora, si voy al libro de Vygotsky, busco ahí la cita y de ahí la tomo, esa es una fuente primaria. Bueno, y otra de las recomendaciones es eh, evitar que haya muy pocas citas, lo que se llama subcitar, ¿no? Que a lo mejor en un trabajo que hay solo 2 citas, eh, y eso es muy poco, o lo contrario, o que esté sobrecitado, ¿no? Que en realidad el trabajo
esté compuesto por copia y pegue de cita sobre cita sobre cita, y mi escritura lo único que hace es enlazar una cita con otra. Entonces ahí estaríamos en presencia de una especie de Frankenstein académico, ¿no? Entonces, como para que ustedes se guíen, las citas no pueden superar el 20 o el 25% de un trabajo, ¿no? Porque el trabajo tiene que ser un producto intelectual nuestro, y las citas, digamos, nosotros las tomamos para ilustrar o para argumentar lo que estamos diciendo, pero las citas no son el trabajo tiene que ser nuestro, ¿no? Entonces, generalmente se habla de un 20 o como mucho un 25% de citas en un trabajo. Ese sería más o menos el parámetro. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de citar? Bueno, obviamente a través de la cita reconocemos el trabajo de otros autores, le hacemos conocer al lector qué recorrido hicimos, ¿no? Qué es que lo que estamos presentando en nuestro trabajo no es algo que se nos ocurrió de la nada, sino que previo a eso tuvimos que estudiar. Entonces este, ese, ese recorrido, ese itinerario académico que hicimos, bueno, en cierta manera está reflejado en esas citas. Las citas le dan solidez, sustento a los argumentos, al texto, ¿no? Esto hace que la persona que lee sienta confianza y sienta credibilidad, ¿no? Porque, bueno, esas citas vienen a sostener todo nuestro trabajo, se evita el plagio, lo que hablábamos hoy al principio, le permite al lector investigar sobre las fuentes citadas, ¿no? Muchas veces pasa que uno lee un texto o un trabajo, un paper, una publicación en una revista académica, y el autor o la autora hacen una cita de otro, y uno dice, pero qué bueno lo que dijo esta persona, lo que escribió esta persona, y a uno le da ganas de querer leer más, a ver qué otras cosas dijo ese autor citado sobre ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esos casos? Bueno, vamos a las referencias bibliográficas y vemos cuál es el título del libro, del trabajo o del artículo que escribió ese autor, y bueno, tratamos de conseguirlo, ¿no? Y bueno, y por otro lado, la redacción está como reforzada, ¿no? Tiene solidez, hay una solidez teórica, eh, como decíamos el año pasado, ¿no? Cuando hablamos, tocamos así de soslayo el tema de las citas, y de los textos en los que nos basamos. Siempre uno tiene que tener cuidado de que haya una coherencia teórica, ¿no? No podemos mezclar este, en teoría, ¿no? Bueno, después hay casos especiales, pero en líneas generales no podemos mm, basarnos en escritores que están posicionados en paradigmas teóricos opuestos, por ejemplo, ¿no? Esas cuestiones, bueno, uno tiene que tener especial cuidado. A veces pasa también que necesitamos hacer algún ajuste en las citas, porque especialmente en el caso, estamos hablando ahora de las citas textuales, ¿no? Eh, Siempre, y especialmente, muy especialmente de las citas cortas, es donde más se suele dar esto, que uno, digamos, incluye, ¿no? Entreteje esa cita con el texto que unimos. Y entonces a veces, bueno, hace falta hacer algunos cambios.
En algunos casos, esos cambios son cambios tan mínimos que no es necesario que el lector se dé cuenta, que el lector se entere, ¿no? Entonces son lo que se suele llamar citas que no requieren explicación, o sea, no requieren aviso, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo una oración, una frase, y quiero incorporar en medio de la frase una cita, una cita textual, y esa cita comienza con mayúscula, pero yo la voy a poner en la mitad de una frase, bueno, en ese caso yo puedo reemplazar la mayúscula por una minúscula o viceversa, si fuera necesario, una minúscula por una mayúscula, y eso ni le da ni le quita a la cita, entonces ese no requiere explicación. Lo mismo, algunos signos de puntuación al final de la cita pueden ser modificados o pueden ser suprimidos, ¿no? Pongo la cita, cierro las comillas, pongo la cita, pero la frase va a seguir, o sea, la idea sigue, que yo sigo desarrollando. Entonces, si esa cita termina en un punto, yo puedo suprimir este punto sin ningún problema. Y también lo que puedo suprimir son las indicaciones de las notas al pie de página, ¿no? Ese numerito que aparece. ¿Por qué? Porque yo no voy a agregar la nota al pie de página. Entonces, bueno, para no confundir o para no tiene sentido ponerla, se la puede suprimir. En cambio, hay otros, valga la redundancia, hay otros cambios que sí requieren de una explicación, es decir, sí es necesario avisarle al lector que ahí hicimos algo, que es mínimo, pero que tiene que ver con la cita propiamente dicha. Por ejemplo, cuando en una cita nosotros queremos, a lo mejor hay como una aclaración o hay un comentario que no viene al caso o que hace referencia a otra cosa que a nosotros no nos interesa porque no nos estábamos refiriendo a eso, nos interesa sí la idea principal, entonces esa palabra o ese grupo de palabras las podemos omitir. Y en ese lugar donde omitimos, ponemos puntos suspensivos, ¿no? Entonces esos puntos suspensivos le dicen al lector, acá está faltando algo. Hay algo que había que yo saqué, ten en cuenta si vas a buscar la cita. También a veces no sacamos, sino agregamos algo. Entonces, en ese caso, para señalar o para explicar qué es lo que nosotros agregamos, usamos corchetes. No paréntesis, sino corchetes, ¿no? Por ejemplo, si queremos llamar la atención sobre una palabra, no usamos negrita, no subrayamos, sino usamos cursiva. Pero inmediatamente después abrimos corchete y ponemos cursiva añadida o la cursiva es nuestra y cerramos el corchete. Y finalmente, algo que no se aconseja es poner puntos suspensivos al comienzo o al final de la cita, salvo que la cita los tenga, ¿no? Si lo original tiene puntos suspensivos al principio o al final, lo dejamos, pero no nosotros, no es necesario que nosotros agreguemos. Y seguimos en nuestro bote por las aguas turbulentas y ahora llegamos a otro sector también complicado del río, que son las referencias bibliográficas, o es la bibliografía, como la conocemos habitualmente, ¿no? Las referencias o referencias bibliográficas, como les decía hace un rato, siempre conviene en un archivo paralelo, aparte, ir tomando nota de de todos los datos necesarios
a partir de las citas que nosotros vamos eligiendo. El título, referencias o referencias bibliográficas, entonces se ubica en una hoja aparte. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi trabajo termina a mitad de la hoja, el título va en otra hoja, ¿no? Uno a veces parece una tontería decirlo así, pero varias veces me pasó de decirlo sin dar mucha explicación y como que no se registra, ¿no? Entonces, bueno, disculpen, pero es importante insistir en eso. Va en hoja aparte, el título, como es un título, va centrado en la hoja, ¿se acuerdan? Como decíamos al comienzo, negrita, inicial mayúscula y la fuente en tamaño 2. Y la lista, ¿no? Todos los datos que nosotros vamos a tomar para hacer las referencias, siempre comienzan con el apellido del autor, apellido y la inicial del nombre. Y se ordena, como dije hace un rato también, alfabéticamente. Lo que es conveniente es siempre hacer la lista a medida que van apareciendo los libros, que uno va tomando nota de las citas, y luego ustedes saben que en Word hay uno de los comandos que nos permite ordenar, que ordena alfabéticamente solo, o sea que eso lo hace la máquina, y si no, lo hacemos al viejo estilo. Bueno, ¿cuál es la estructura básica de un asiento o de una referencia bibliográfica? Los datos que siempre sí o sí tenemos que tener son los datos del autor, la autora o los autores, es decir, el apellido y la inicial del nombre. A continuación se pone entre paréntesis el año de edición, después que se cierra el paréntesis, punto, el título del libro o del trabajo, que siempre va en cursiva, no en negrita, no subrayado, sino en cursiva, y a continuación, editorial. Quienes han trabajado con versiones anteriores a las normas APA, se estarán dando cuenta que lo que desapareció es el lugar de edición que antes se ponía, ahora no se pone, simplemente son estos datos. Y bueno, y vamos a ver las variaciones sobre esto, ¿no? En un libro impreso, un libro formato papel físico, bueno, como decíamos recién, apellido, inicial del nombre, año, el título del trabajo, del libro en cursiva y la editorial. ¿Qué pasa si el libro yo lo leí en un repositorio o lo saqué de, no sé, de internet? Lo encontré en internet, el libro completo está en PDF o está, bueno, en EPUB o en algún otro, en móvil o en algún otro formato. Entonces, los cito, la referencia a la cita de la misma manera, solo que al final le agrego el vínculo, ¿no? La dirección, la URL. No se le pone más disponible en, o tomado de, o última visita, o última lectura, tal fecha, no. Solamente el vínculo, ¿no? O la URL. Si el libro, en línea o impreso, cualquiera de los dos, no tiene un autor, sino tiene dos autores, o tres autores, ponemos el apellido de uno, la inicial del nombre, el apellido del otro, la inicial del nombre, entre paréntesis, el año, el título del libro, en cursiva, el nombre de la editorial y, si está en línea, la URL, y si es un libro físico no se pone nada más. En algunos casos, en muchos casos en realidad, hay libros
que cada capítulo lo escribe un autor diferente o está compuesto por muchos artículos de diferentes autores. Entonces se dice que es un libro de editor, ¿no? En la tapa, en lugar de aparecer el nombre del autor, sería imposible, a veces son 10, 15 autores, entonces se pone el nombre del editor. En esos casos se hace lo siguiente, se pone el apellido, la inicial del nombre, y entre paréntesis se aclara que es editor, no que es autor, ¿no? Acá aparece otra de las abreviaturas que habíamos presentado al principio. A continuación, el año, el título del trabajo y la editorial. O sea que cuando el libro es con editor, lo que aparece de diferente es que entre paréntesis se aclara que es un editor y que no es un autor. Ahora, supónganse que de ese libro eh, yo solamente leí un capítulo, el resto no lo leí. Solo trabajé con un capítulo porque ese capítulo es el que está relacionado directamente con mi trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos? Ponemos, si es un autor, el apellido y la inicial del nombre. Si son dos autores, bueno, apellido inicial y apellido inicial, entre paréntesis el año, a continuación el título del capítulo, punto, a continuación en la inicial del nombre y el apellido del editor. Y aclaramos que es un editor. Seguidamente, el título del libro en cursiva y entre paréntesis de qué página a qué página va ese capítulo. Y finalmente, la editorial. Y lo mismo, exactamente igual, si es un libro en línea, que le agregamos al final la URL, ¿no? Si son dos autores del capítulo, ponemos los dos. Si es uno, ponemos uno solo, el año, el título del capítulo. El título del capítulo sí puede ir entre comillas. Punto seguido en. Fíjense que lo diferente acá es que la inicial va al principio y luego el apellido. Si son dos editores, ponemos el nombre, la inicial del nombre y el apellido de cada uno. Entre paréntesis, indicamos que son los editores, ¿no? Ahí le agregamos la S porque es plural, el título del libro, de qué página, la editorial y la URL. ¿Qué pasa cuando es un artículo de una revista? En este caso, ponemos siempre primero, fíjense que siempre es lo mismo, apellido inicial del nombre. Si es un solo autor, bueno, obviamente uno solo, y si son dos o tres, ponemos los dos o tres apellidos e inicial, el año de la revista, el título completo del artículo, si ese artículo tiene subtítulo, también lo colocamos, el nombre de la revista o publicación, el número de volumen, el número de revista y de qué página a qué página va. Y acá tienen un ejemplo. Por ejemplo, Tumburú C, entre paréntesis, noviembre 2014. A veces es interesante poner el mes, porque eso, si alguien quiere buscar esa revista, esto facilita la búsqueda. A continuación viene el título del artículo, en este caso, 10 notas sobre las paradojas de la exclusión escolar, punto seguido. A continuación, en cursiva, el nombre de la revista, Aprendizaje Hoy, revista de actualidad psicopedagógica,
Es el volumen 34, el número 89, y este artículo está entre la página 27 y 30. Bueno, ¿cómo organizamos la bibliografía? ¿O qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos con el tema de la bibliografía, ¿no? Imaginemos que, bueno, terminamos el trabajo, vamos a ese archivo paralelo de Word de bibliografía, tenemos ahí toda la lista, lo primero que tenemos que hacer es entonces ordenarlo alfabéticamente. Si tenemos que citar más de una obra del mismo autor, no es necesario en todos los casos colocar el nombre, el apellido y la inicial del nombre, ¿no? Podemos hacer como en este ejemplo que tenemos acá. En el primer caso, Moreno Cabrera J., 1987, Fundamentos de Sintaxis General, Síntesis, ¿no? Esta es la editorial. Y resulta que este segundo libro también es de Moreno Cabrera. Entonces, para no repetir, yo hago una línea y esta línea funciona como nosotros habitualmente usamos en un texto las comillas, ¿no? Cuando hacemos comillas. Es decir, quiere decir que acá abajo va lo mismo que acá arriba. Y seguimos a partir del año, y bueno, y todos el título que cambia, y el año que cambia, ¿no? De pronto podemos tener algún problema. Por ejemplo, ¿qué ocurre si no sé quién es el autor o no aparece el autor? No tengo ese dato. Tengo todos los datos, pero no tengo el dato del autor. Bueno, entonces en esos casos coloco primero el nombre del libro o el nombre del capítulo. ¿Qué pasa cuando son varios autores? A veces hay un libro que tiene 5 o 6 autores. Y bueno, ya es como que se hace demasiado largo ponerlos a todos. Entonces, ahí yo puedo usar la abreviatura o las siglas autores varios, ¿no? A y W. No tengo el año de edición, no aparece en el libro o ese dato no se lo perdí, no lo tengo, no lo encuentro. Bueno, entonces en ese caso, entre paréntesis, en lugar de poner el año, pongo S punto F punto, sin fecha. Y esto va en cursiva también, esta abreviatura va en cursiva. ¿Hay algún otro dato que no tengo? A veces no tengo la editorial, bueno, o no tengo en una revista, no tengo el número de volumen, no tengo el número de ejemplar. Bueno, entonces en esos casos omito la información. Ahora, acá hacemos una aclaración. Una cosa es que en uno o dos referencias yo omita alguna información y otra cosa es que la bibliografía está incompleta y que le falten datos a todos. Eso es otra cosa, ¿sí? Eh, con respecto a los datos, a veces sucede que nos manejamos con fotocopias o nos manejamos con capítulos escaneados o fotografiados. En todos esos casos, siempre tenemos que fijarnos que las fotocopias o que ese escaneo tenga los datos de el texto de donde se sacó. Porque a veces nos pasa, a mí me ha pasado alguna vez siendo estudiante, de tener una fotocopia que tenía algo que me venía justito para un trabajo, que era perfecto, pero que no tenía ninguna información. Solamente el autor, y por ahí escrito con una letra poco legible que no se entendía bien, y no decía ni el nombre del libro, ni el año, ni la... Básicamente, bueno, el problema es cuando uno no tiene o no sabe el autor y tampoco sabe el nombre del libro. Entonces, siempre que trabajemos con fotocopias, que trabajemos con textos escaneados o con algún PDF que alguien arma, ¿no? Juntando cosas, bueno, siempre fijarnos que estén todos los datos necesarios para
tener las referencias, ¿no? De dónde sale ese texto. Bueno, otras cosas a tener en cuenta, en la bibliografía usar la misma fuente que en el trabajo, no usar ni negrita ni subrayado, yo creo que ya lo dije varias veces. Por ahí solamente se puede subrayar la preposición en cuando estamos hablando de un capítulo que está en un libro determinado, entonces ese en, si queremos, lo podemos subrayar, no es obligatoria. Las comillas se pueden colocar o se colocan solo en el nombre del capítulo, nunca en el título del libro, y las cursivas solo se usan en el nombre del libro y en la sigla o en la abreviatura SF. Bueno, y finalmente, todo este recorrido que hemos hecho no sale de la nada, sino también yo me basé en en materiales ya hechos, ¿no? Entonces, bueno, si alguien quiere profundizar un poco más, eh, yo acá presenté las cuestiones más, lo básico, lo más importante, ¿no? Después hay, por ejemplo, para las referencias, cómo citar un video, cómo citar una película, cómo citar una canción. Bueno, me pareció que era hilar demasiado fino, pero en cualquiera de estos textos ustedes van a poder ampliar y encontrar mucho más. Y bueno, finalmente eh, volver a resaltar que el trabajo de investigación requiere de mucha organización, ¿no? Y en este caso, no solamente organizarse en función del contenido, de qué voy a decir, sino también del formato, que el formato predispone al lector, ¿no? Cuando uno es estudiante, el lector es el profesor que va a evaluar mi trabajo. Cuando uno ya está en el campo laboral, bueno, a veces tiene que concursar por una beca o quiere que su artículo se publique en una revista académica, y un texto, un trabajo, por mejor que sea, si no tiene el formato adecuado, el formato apropiado, muchas veces queda descalificado, ¿no? Entonces, este, toda esta cuestión de las normas APA siempre nos resultan a todos muy antipáticos. Es algo que uno entiende y aplica en el momento, pero se olvida, no sé por qué, uno lo olvida fácilmente, ¿no? Entonces, eh, es importante esto de tener una guía, de hacerse un apunte, ¿no? Donde consultar. También a veces nos puede pasar que tengamos una duda, cómo era que se hacía, y no tener a disposición no sé, no tener internet en ese momento para poder consultar, no tener registrado cómo era. ¿Y qué hacemos en esos casos? Bueno, en esos casos lo que es conveniente es buscar un libro, eh, preferentemente que sea de una edición reciente, un libro sobre teoría, ¿no? Un libro académico, y mirar cómo ese autor cita o cómo ese autor resuelve esa duda que nosotros tenemos. Eso muchas veces puede ayudar, ¿no? Esto tampoco lo inventé yo, esto lo dice Umberto Eco en un libro muy lindo que se llama ¿Cómo se hace una tesis? Él dice, cuando uno tiene una duda y no sabe, no tiene cómo despejar esa duda, bueno, aprender de los otros, ¿no? De los que han escrito libros. Bueno, espero que esto les sea de utilidad. Yo pongo a disposición de todos ustedes este PowerPoint para que, bueno, lo tengan.
y lo mejoren y lo completen, por supuesto. Y bueno, agradecerle a todos ustedes la atención, agradecer nuevamente la invitación a formar parte de este evento que realmente me honra. Y bueno, y quedo a disposición de ustedes para lo que sea necesario. Bueno, muchas gracias, Viviana. La verdad que, como dice una de las colegas que está escribiendo, ¿no? Que Carolina dice, Bácaro, la verdad, muy clara la exposición, todo el tiempo mantuvo mi atención y adhiero a este comentario que ha hecho. Es como que captaste nuestra atención porque sí, creo que todos los que estamos aquí, los que van a estar luego siguiendo esto en diferido, van a tomar nota. Por momentos como que me tensionaba, digamos, tanto. Es cierto que todas las veces que vamos a hacer un trabajo volvemos. Y bueno, lo importante es haber compartido el espacio. La verdad que se nota que amás lo que enseñás y eso transmitís. Así que bueno, seguramente vamos a estar completando. Esperemos volver a encontrarnos y bueno, van a ser muchos los que van a hacer uso de este material. Seguramente cuando me pases el PowerPoint vamos a compartir también, como me has dicho inicialmente. Para los que llegaron tarde, Viviana es magíster, es licenciada en letras y bueno, tiene un vasto currículum, pero principalmente refleja en su presentación un corazón muy generoso porque hay que tomarse el tiempo para compartir el saber. Y de eso se trata lo que hacemos hoy, ¿no? Esta jornada es un poco poner en valor el trabajo en equipo, el poder aprender de otros, el poder compartir lo que sabemos. Gracias, Viviana, gracias a todos por su atención. En nombre de la coordinadora de investigación jurisdiccional que se tuvo que retirar, agradezco a todos y nos estamos viendo pronto. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias de corazón. Gracias a todos. Chau, chau. Chao, chao.